7. El K. Se ayudaron mutuamente a desnudarse y se tendieron desnudos el uno en brazo del otro, sobre un musgo estival tan suave como el más fino plumón de ganso. Permanecieron tendidos con las frentes unidas como en la ensoñación de Susan, y cuando él encontró el camino hacia su interior, ella experimentó un dolor mezclado con una dulzura semejante a la de una exótica hierba silvestre que solo se puede saborear una vez en la vida. Procuró conservar el sabor todo lo que pudo hasta que, al final, se impuso la dulzura y ella se entregó gimiendo en lo más profundo de su garganta mientras rozaba el cuello de Roland con los antebrazos. Hicieron el amor en la salceda, apartando a un lado las cuestiones del honor, rompiendo las promesas sin la más mínima vacilación, y al final Susan descubrió que había algo más que dulzura. Había una especie de gozosa contracción de los nervios que empezaban en la parte de su persona que se había abierto ante él, como una flor. Una contracción que empezaba por allí y se extendía por todo el cuerpo. Gritó una y otra vez, pensando en que no podía haber un placer mayor en el mundo mortal, un placer capaz de causarle la muerte. Roland unió su voz a la suya y el rumor del arroyo sobre las piedras los envolvió, mientras ella lo estrechaba con más fuerza, entrelazando los tobillos detrás de sus rodillas y cubriéndole el rostro de apasionados besos. El placer de Roland corrió en pos del suyo como si tratara de darle alcance. Así se unieron los amantes en la baronía de Megis, hacia el final de la última granera, y el verde musgo sobre el que se juntaban los muslos de la muchacha se tiñó del hermoso color rojo de la pérdida de su virginidad. Así se unieron y así sellaron su condena. El K. 8. Permanecieron tendidos el uno en brazos del otro, compartiendo besos de bienestar bajo la dulce mirada de Felicia, hasta que al final Roland notó que se estaba quedando dormido. Era comprensible. La tensión de aquel verano había sido muy grande y él no había dormido bien. A pesar de que entonces no lo sabía, Roland se iba a pasar toda la vida durmiendo mal. ¿Roland? La voz de Susan sonaba lejana y también dulce. ¿Sí? ¿Cuidarás de mí? Sí. No puedo ir con él cuando llegue el momento. Puedo soportar su contacto y sus pequeños robos si te tengo a ti. Puedo, pero no puedo ir con él la noche de la siega. No sé si he olvidado el rostro de mi padre o no, pero no puedo acudir al lecho de Jarl Thorin. Hay maneras de disimular la pérdida de la virginidad, creo, pero no las utilizaré. Simplemente no puedo acudir a su lecho. De acuerdo, dijo Roland. Muy bien. Al ver que Susan abría los ojos sobresaltada, miró a su alrededor. No había nadie. Volvió a mirar a Susan, completamente despierta ya. ¿Qué ocurre? Puede que ya lleve un hijo tuyo en las entrañas, dijo Susan. ¿Se te ha ocurrido pensarlo? No se lo había ocurrido, pero entonces se le ocurrió. Un hijo, otro eslabón de la cadena que se remontaba a la oscuridad en la que Arthur se había puesto al frente de sus pistoleros blandiendo la gran espada Excalibur por encima de su cabeza, con la frente ceñida por la corona de todo mundo. Pero aquello no importaba. ¿Qué pensaría su padre? ¿Qué pensaría Gabriel
al saber que se había convertido en abuelo y ella en abuela. Una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios, pero el recuerdo de su madre la borró. Pensó en la señal que él había visto en su cuello. Últimamente, cuando su madre le venía a la memoria, siempre pensaba en la señal que había visto en su cuello cuando había entrado inesperadamente en su aposento, y en la leve y triste sonrisa de sus labios. Si llevas un hijo mío en las entrañas, para mí será una suerte, dijo. Y también para mí. Ahora le correspondía a ella sonreír, pero su sonrisa fue un poco triste. Supongo que somos demasiado jóvenes, poco más que unos niños. Roland se tendió boca arriba y contempló el azul del cielo. Tal vez fuera cierto lo que ella decía, pero daba igual. A veces la verdad no era lo mismo que la realidad. Esta era una de las certezas que anidaban en el hueco y cavernoso lugar del centro de su dividida naturaleza. El hecho de que él pudiera elevarse por encima de ambas cosas y abrazar voluntariamente la locura del idilio era un regalo de su madre. Todo el resto de su naturaleza carecía de humor y quizá todavía más importante de metáfora. ¿Que eran demasiado jóvenes para ser padres? ¿Y qué? Si él había plantado una semilla, ésta se desarrollaría. Cualquier cosa que suceda, haremos lo que tengamos que hacer, y yo siempre te amaré, ocurra lo que ocurra. Susan sonrió. Lo había dicho como un hombre que se limitaba a exponer un hecho irrefutable. El cielo está arriba, la tierra está abajo, el agua discurre hacia el sur. ¿Qué edad tienes, Roland? A veces Susan le preocupaba la idea de que, a pesar de lo joven que ella era, Roland fuera más joven aún. Cuando se concentraba en algo, su mirada era tan dura que a veces ella se asustaba. Pero cuando sonreía, no parecía un amante, sino un hermano pequeño. Más de la que tenía cuando vine aquí, contestó él. Mucha más. Y si tengo que pasarme otros 6 meses bajo la mirada de Jonas y de sus hombres, empezaré a renquear y me tendrán que levantar el trasero para montar a caballo. Ella sonrió y él le besó la punta de la nariz. ¿Y cuidarás de mí? ¡Ea!, contestó Roland, devolviéndole la sonrisa. Susan asintió con la cabeza y se tendió también boca arriba. Y así permanecieron tendidos, cadera contra cadera, contemplando el cielo. Susan tomó una mano y la apoyó sobre su pecho. Él le acarició el pezón, que se puso duro, y empezó a experimentar un hormigueo. La sensación se propagó rápidamente a la parte inferior de su cuerpo, al lugar que todavía le palpitaba entre las piernas. Apretó fuertemente los muslos y tuvo una sensación de alegría y consternación al mismo tiempo al descubrir que al hacerlo empeoraba la situación. «Tienes que cuidar de mí», dijo en un susurro. «Lo he apostado todo en ti y he apartado a un lado todo lo demás». «Haré todo lo que pueda», dijo Roland. «No te quepa la menor duda». Pero, de momento, Susan, tienes que seguir adelante como hasta ahora. Tiene que transcurrir más tiempo. Lo sé porque ha vuelto de Pape y habrá contado su historia. Pero ellos aún no han hecho nada contra nosotros. Haya averiguado lo que haya averiguado, Jonas piensa que le conviene esperar, lo cual puede que lo haga más peligroso cuando decida actuar. Pero de momento aún estamos en el juego de los castillos. Pero después de la hoguera de la siega de Thorin, jamás tendrás que acudir a su lecho. De eso puedes estar segura, doy fe de ello. Un poco escandalizada ante su audacia, Susan deslizó la mano por debajo de su cintura. «Ahora puedes dar fe sobre mí, si quieres», le dijo. Quería, podía
y lo hizo. Cuando terminaron, para Roland fue todavía más dulce que la primera vez en el caso de que ello fuera posible. Él preguntó: «Aquella sensación que tuviste en Citgo, Susan, la sensación de que alguien nos estaba observando, ¿la has tenido esta vez?» Susan lo miró con expresión pensativa. «No lo sé. Como comprenderás, mis pensamientos estaban en otra parte». Lo tocó suavemente y se rió al ver que él pegaba un brinco. Por lo visto, los nervios de la parte medio dura y medio blanda que la palma de su mano estaba acariciando aún se hallaba a flor de piel. Apartó la mano y contempló el círculo de cielo que se veía desde el claro. «Qué bien se está aquí», musitó, cerrando lentamente los ojos. Roland también sintió que se le cerraban los ojos. «Qué curioso», pensó. Esta vez ella no había tenido la sensación de ser observada, pero la segunda vez él sí la había tenido, y sin embargo hubiera jurado que no había nadie cerca del claro de la Salceda. Daba igual. La sensación, fantasía o realidad, que ya había desaparecido, tomó la mano de Susan, y los dedos de ésta se entrelazaron con toda naturalidad con los suyos. Cerró los ojos. 9. Rea lo había visto todo en la bola de cristal y había sido muy interesante, francamente interesante, pero ya había visto follar a la gente en otras ocasiones, a veces 3, 4 o más personas a la vez, y a veces con parejas que no estaban muy vivas, que digamos. Pero los retozos ya no la atraían demasiado a su avanzada edad. Lo interesante para ella era lo que iba a ocurrir después del retozo. ¿Ya ha terminado nuestro asunto?, le había preguntado la chica. «Puede que haya otra cosita», le había contestado Rea. Entonces le había explicado a la muy puta descarada lo que tenía que hacer. Ea le había dado a la chica instrucciones muy precisas mientras ambas permanecían en la puerta de la cabaña bajo la luz de la luna besadora, y Susan Delgado dormía su extraño sueño y ella le acariciaba la trenza y le susurraba las instrucciones al oído. Ahora vendría el cumplimiento de aquel interludio, y eso era lo que ella quería ver. No dos criaturas follando como si fueran las dos primeras de la tierra que descubrían cómo se hacía. Lo habían hecho 2 veces sin apenas una pausa para conversar. Hubiera dado cualquier cosa por oír su conversación. Rea no se sorprendía. A su edad, el mocoso debía de tener la suficientemente fuerza como para darle toda una semana de dobles, y a juzgar por la forma en que la pequeña pelandusca había reaccionado, pues algunas lo descubrían y ya jamás se conformaban con menos, y la chica era de esas, pensó Rea. Pero vamos a ver lo atractiva que te sientes dentro de unos minutos, zorra, pensó, inclinándose un poco más sobre la palpitante y rosada luz de la bola de cristal. A veces le parecía que aquella luz le dolía en los huesos de la cara, pero era un dolor agradable, sumamente agradable. Al final terminaron, por lo menos de momento, entrelazaron las manos y se quedaron dormidos. «Ahora», murmuró Rea, «ahora, mi pequeña, sé buena chica y haz lo que te dijeron». Como si la hubiera oído, Susan abrió los ojos, pero en ellos no había nada. Estaban despiertos y dormidos al mismo tiempo. Rea vio cómo apartaba suavemente la mano de la de Roland, se incorporó con los pechos desnudos contra los muslos desnudos y miró a su alrededor. Se levantó. Fue entonces cuando Musty, el gato de 6 patas, saltó sobre el regazo de Rea, pidiendo con sus maullidos comida
o cariño. La vieja lanzó un grito de sorpresa y la bola de cristal del mago se apagó al instante como la llama de una vela bajo una ráfaga de viento. Rea volvió a gritar, pero esta vez de rabia, y agarró al gato antes de que pudiera escapar. Lo arrojó al otro lado de la estancia, donde estaba la chimenea. Un agujero tan apagado como solo puede estar una chimenea en verano, pero cuando Rea alargó su deformada y huesuda mano hacia ella, una amarillenta llama se elevó del tronco medio carbonizado que allí había. Musti soltó un maullido y huyó de la chimenea con los ojos enormemente abiertos y la cola bifurcada echando humo como la colilla de un puro mal apagada. «¡Corre, Ea!», le escupió Rea a su espalda. «¡Largo, maldito bicharraco!». Se volvió de nuevo hacia la bola de cristal y extendió las manos sobre ella, juntando los 2 pulgares, pese a que se concentró todo lo que pudo e hizo copio de su fuerza de voluntad. Solo consiguió devolverle a la bola su natural resplandor rosado, pero no apareció ninguna imagen. Rea sufrió una amarga decepción, pero no había nada que hacer. A su debido tiempo podría ver el resultado con sus propios ojos naturales si se tomaba la molestia de bajar a la ciudad. Todo el mundo lo podría ver. Tras haber recuperado el buen humor, Rea volvió a guardar la bola de cristal en su escondrijo. 10. Apenas unos momentos antes de hundirse en un profundo sueño que no le hubiera permitido oírlo, en la mente de Roland se disparó un timbre de advertencia. A lo mejor fue la vaga sensación de no tener la mano de Susan entrelazada con la suya, o a lo mejor fue una simple intuición. Hubiera podido desecharla aquel débil sonido y a punto estuvo de hacerlo, pero al final la fuerza del adiestramiento al que se había sometido fue demasiado poderosa. Abandonó el umbral del sueño y se esforzó en regresar a la claridad, tal como hace un buzo moviendo las piernas para subir a la superficie. Al principio le costó, pero poco a poco le fue más fácil. A medida que se acercaba al estado de vigilia, su alarma se fue intensificando. Abrió los ojos y miró hacia la izquierda. Susan ya no estaba allí. Se incorporó, miró a la derecha y no vio nada por encima del arroyo, y sin embargo presentía que ella se encontraba allí. ¿Susan? No hubo respuesta. Se levantó, buscó sus pantalones y entonces Cort, un visitante al que jamás hubiera esperado en una glorieta tan romántica como aquella, le dijo en su mente: «No hay tiempo, gusano». Se acercó desnuda a la orilla del arroyo y miró. Susan estaba allí, también desnuda y de espaldas a él. Se había soltado la trenza y el cabello dorado le llegaba casi a las caderas. La fresca brisa que se levantaba de la superficie de la corriente le agitaba las puntas de sus cabellos como si fuera una bruma. Susan había doblado una rodilla y tenía un brazo sumergido en el agua, casi hasta el codo. Al parecer estaba buscando algo. ¿Susan? No hubo respuesta. Un frío pensamiento cruzó por su mente. Un demonio se ha apoderado de ella. Mientras yo dormía incautamente, un demonio se ha apoderado de ella. Pero no estaba muy seguro. Si hubiera habido un demonio cerca de aquel claro, él lo habría intuido. Probablemente lo habrían intuido los dos y también los caballos. Pero algo le ocurría a Susan. Esta sacó un objeto del arroyo y lo sostuvo delante de sus ojos con la mano chorreando de agua. Una piedra. La examinó y la volvió a arrojar al agua. ¡Blaf! Volvió a introducir la mano inclinándola la cabeza y las 2 cortinas de su cabello flotaron sobre el agua siguiendo la caprichosa dirección de la corriente. «Susan». Silencio.
Sacó otra piedra del arroyo. Era un cuarzo blanco de forma triangular, afilado de tal manera que casi parecía la punta de una lanza. Susan inclinó la cabeza a la izquierda y tomó un mechón de cabello como si quisiera desenredarlo. Pero no tenía peine sino tan solo aquella afilada piedra. Roland se quedó paralizado de horror en la orilla, pensando que Susan quería cortarse la garganta, acosada por la vergüenza y el remordimiento de la que ambos habían hecho. En las semanas sucesivas no pudo quitarse de la cabeza una idea clarísima. Si ella hubiera querido cortarse la garganta, él no habría tenido tiempo de impedírselo. Cuando logró reponerse, bajó por la orilla sin preocuparse por las afiladas piedras que le lastimaban las plantas de los pies. Antes de llegar al lugar donde ella se encontraba, Susan ya había utilizado el afilado cuarzo para cortarse una parte de la dorada trenza que sostenía en su mano. Roland la asió por la muñeca y tiró de ella hacia atrás. Ahora podía ver su rostro con toda claridad. Lo que desde lo alto de la orilla se hubiera podido interpretar como serenidad, ahora parecía lo que efectivamente era: vacío y vaguidad. Al sujetarla, la suavidad de su rostro dio paso a una vaga y nerviosa sonrisa. La boca le temblaba como si experimentara un lejano dolor, mientras de sus labios se escapaba casi un amorfo sonido de negación. Parte del cabello que se había cortado descansaba sobre su muslo como unos alambres dorados. Casi todo había caído al agua y la corriente se lo había llevado. Susan tiró de la mano de Roland, tratando de acercarse el cortante cuarzo al cabello para reanudar su insensata tarea de peluquera. Ambos forcejearon como dos individuos que estuvieran echando un pulso en una taberna. Y Susan estaba ganando. Roland era físicamente más fuerte, pero no más fuerte que el hechizo que se había adueñado de ella. Poco a poco el blanco triángulo de cuarzo se acercó de nuevo a la cortina de cabello, mientras de su boca se escapaba aquel temible sonido. «Susan, ya basta, despierta». Su brazo desnudo temblaba visiblemente en el aire y los músculos contraídos parecían unas rocas pequeñas y duras. El cuarzo estaba cada vez más cerca del cabello, de la mejilla, de la cuenca de su ojo. Sin pensarlo, era la manera con que siempre solía alcanzar el éxito. Roland acercó el rostro a la parte lateral de Susan, cediendo para ello otros 10 centímetros al puño que sujetaba la piedra. Acercó los labios al oído de Susan y chasqueó la lengua contra el velo del paladar, torciendo incluso la boca. Susan se sobresaltó al oír aquel sonido que debió de atravesarle la cabeza como si fuera una lanza. Movió rápidamente los párpados y la presión que estaba ejerciendo contra el puño de Roland disminuyó levemente. Roland aprovechó la ocasión para retorcerle la muñeca. ¡Ay, ay! La piedra salió volando de la mano abierta y cayó al agua. Susan miró a Roland completamente despierta y con los ojos llenos de lágrimas y de perplejidad. Se estaba frotando la muñeca y Roland pensó que probablemente se le hincharía. «Me has hecho daño, Roland. ¿Por qué me has hecho...?» Miró a su alrededor sin terminar la frase. Ahora no era solo su rostro el que expresaba perplejidad, sino también toda la postura de su cuerpo. Fue a cubrirse con las manos, pero al darse cuenta de que todavía estaban solos, las dejó colgando a los costados. Volvió la cabeza y vio que las huellas de sus pies descalzos bajaban hacia la orilla. «¿Cómo he bajado aquí?», preguntó. «¿Me has traído tú cuando me he quedado dormida? ¿Y por qué me has hecho daño? Oh, Roland, con lo mucho que te quiero, ¿por qué me has hecho daño?». Roland tomó el mechón de cabello que todavía descansaba sobre su muslo y se lo mostró. «Tomaste una piedra con un canto muy afilado. Pretendías cortarte con ella y no querías detenerte.
Te he hecho daño porque me he asustado. Me alegro de no haberte roto la muñeca. Bueno, creo que no te la he roto. Roland le tomó la muñeca y la hizo girar suavemente a ambos lados, prestando atención por si oía el crujido de los pequeños huesos. Pero la muñeca giraba sin dificultad. Mientras Susan lo observaba confusa y aturdida, él se acercó a su muñeca, a los labios, y besó suavemente la parte interior por encima de la delicada tracería de las venas. XI. Roland había atado a Rasher en un lugar lo bastante escondido de la salceda como para que el enorme castrado no hubiera ser visto por nadie que cabalgara por la pendiente. Tranquilo, dijo acercándose al caballo, espera un poco más, bonito. Rasher soltó un relincho como si quisiera decirle que esperaría hasta el fin de los tiempos si él quisiera. Roland abrió la alforja y sacó el recipiente de acero que le servía de olla o sartén según las necesidades. Estaba a punto de alejarse, pero volvió sobre sus pasos. Su saco de dormir estaba atado detrás de la silla de montar, pues tenía intención de pasar la noche en la pendiente, meditando. Había estado pensando mucho y ahora tenía todavía más cosas en las que pensar. Tiró de una de las correas de cuero sin curtir, rebuscó entre las mantas y sacó una cajita de metal que abrió con una llavecita que llevaba colgada alrededor del cuello. Dentro de la cajita había un pequeño medallón cuadrado con una preciosa cadena de plata. El medallón contenía un dibujo a pluma de su madre y un puñado de caparazones de molusco. No llegaban a la docena. Tomó uno, se lo guardó en la mano cerrada y regresó junto a Susan. Ella lo miró con los ojos enormemente abiertos a causa del temor. No recuerdo nada de lo ocurrido después de haber hecho el amor por segunda vez, dijo. Únicamente recuerdo que estaba completamente dormida y el cielo estaba allí y pensaba en lo bien que se estaba y me entraban ganas de dormir. Oh, Roland, es muy malo lo que ha ocurrido. Yo creo que no, pero tú sabrás. Mira. Llenó el recipiente de agua y lo depositó en la orilla. Susan se inclinó hacia él con la inquietud mientras apoyaba el cabello de la parte izquierda en el antebrazo y volvía el brazo hacia adelante extendiendo muy despacio el cabello en una franja de brillante color dorado. Inmediatamente vio el mellado corte, lo examinó con cuidado y soltó el cabello, lanzando un suspiro más de alivio que de tristeza. «Lo puedo disimular», dijo. «Cuando me trence el cabello nadie lo notará. Y además es solo cabello, una simple vanidad de mujer. Pero, ¿por qué, Roland? ¿Por qué lo he hecho?» A Roland se le ocurrió una idea. Si el cabello era un motivo de vanidad para una mujer, era probable que el hecho de cortarlo fuera el fruto de la maldad de una mujer. A un hombre que jamás se le hubiera ocurrido semejante cosa. ¿Habría sido la esposa del alcalde? No lo creía. Le parecía más probable que Rea, desde las alturas que miraba al norte hacia la mala hierba, la roca colgante y el cañón de la Armella, hubiera tendido aquella horrible trampa. Quería que el alcalde Thorin se despertara a la mañana siguiente de la siega con una resaca impresionante y una Gilly calva. Susan, ¿me permites que pruebe una cosa? Ella lo miró sonriendo. ¿Algo que todavía no has probado allá arriba? Lo que tú quieras. No es nada de todo eso. Roland abrió la mano y le mostró el caparazón de molusco. Quiere averiguar quién te ha hecho esto y por qué. Y también otras cosas que todavía no sabía lo que eran. Susan contempló el caparazón de molusco. Roland empezó a deslizarse por el dorso de su mano con un hábil movimiento hacia adelante y hacia atrás, como si estuviera tejiendo. Sus nudillos subían y bajaban como las agujas de un telar. Ella lo observó con infantil y fascinado deleite. ¿Dónde lo aprendiste? En casa. No tiene importancia. ¿Me vas a hipnotizar?
Ea, y no creo que sea la primera vez. Roland hizo bailar el caparazón un poco más rápido a lo largo de sus ondulantes nudillos, primero hacia el este y luego hacia el oeste. ¿Me permites? Ea, contestó ella, si puedes. 12. Y por supuesto que pudo. La velocidad con la que ella se durmió le confirmó que Susan ya había pasado por aquella situación y muy recientemente, por cierto, pero no pudo conseguir de ella lo que quería. Susan se mostró muy dispuesta a colaborar. Algunas personas se duermen muy bien, hubiera dicho Cort, pero más allá de un determinado punto se negó a seguir. Sin embargo, no fue ni por vergüenza ni por modestia. Mientras dormía con los ojos abiertos junto a la orilla del arroyo, le habló con voz lejana pero serena del examen que la había sometido la vieja y de la manera en la que Rea había tratado de excitarla. Al oírlo, Roland apretó los puños con tal fuerza que se clavó las uñas de los dedos en las palmas de las manos. Pero llegó un momento en el que ella ya no pudo recordar nada más. Ella y Rea se habían dirigido a la puerta de la cabaña, donde la luz de la luna besadora les había iluminado el rostro. La anciana le había acariciado el cabello. Eso Susan lo recordaba. El contacto de sus manos le produjo repugnancia, sobre todo después de los anteriores contactos de la bruja, pero no había podido impedirlo. Los brazos le pesaban demasiado y no los podía levantar. La lengua también le pesaba y no podía hablar. No había tenido más remedio que permanecer allí mientras la bruja le hablaba en susurros al oído. ¿Qué? Preguntó Roland. ¿Qué te susurró? No lo sé, contestó Susan. Lo demás es de color rosa. ¿De color rosa? ¿Qué quieres decir? De color rosa, repitió Susan. Casi parecía que le hiciera gracia, como si pensara que Roland se estaba haciendo pasar deliberadamente por tonto. Me dice, eso es, muy bien, buena chica, y después de todo se vuelve de color de rosa, de un rosa muy brillante. Brillante. Ea, como la luna, y después... Susan hizo una pausa. Después creo que la luz se transforma en la luna, quizá en la rosa luna besadora, redonda y llena como un pomelo.